La tierra de los 1000 sabores. La compañía FRS Iberia Maroc es una operadora naviera de transporte. Tiene presencia en España desde el año 2000 con sedes en Tarifa, Cádiz y Tánger, Marruecos. En la actualidad opera todas las rutas marítimas del Estrecho de Gibraltar, así como una ruta entre Huelva y las Islas Canarias. Durante el año 2019 transportó un total de más de 1.9 millones de pasajeros. Chefchaouen es un municipio y una ciudad de Marruecos, capital de la provincia del mismo nombre. Está situada en el noroeste del país, en las estribaciones de las montañas del Rif, cerca de Tetuán. Pertenece a la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas. En el censo del año 2014 contaba con una población de 42.786 habitantes. El nombre Chaouen proviene de la locución bereber para los cuernos, en referencia a los dos picos visibles desde la ciudad. Una creencia popular afirma que el nombre de Chefchaouen procede del árabe coloquial suf, mira, y el berber arabizado a saben, los cuernos, pero no hay evidencia alguna de ello. La forma abreviada del nombre de la ciudad pasó al español inicialmente como Sawen, aunque desde tiempos recientes se utiliza más la forma Chaoue. La ciudad fue fundada en 1471. Su población original estuvo compuesta sobre todo por exiliados de Al-Ándalus, tanto musulmanes como judíos, razón por la cual la parte antigua de la ciudad tiene una apariencia muy similar a la de los pueblos andaluces, con pequeñas callejuelas de trazado irregular y casas encaladas, frecuentemente con tonos azules. Chaouen está construida sobre un pequeño valle. La parte más antigua de la ciudad crece hacia lo alto de la montaña, y en el punto más alto se encuentran los manantiales de Ras Alma. El centro de la ciudad es la plaza de Uta al-Hammam, en la que se encuentra la alcazaba y una mezquita con una torre de base octogonal. Otro punto emblemático de la ciudad es la mezquita de los andaluces. La ciudad nueva se ha construido más abajo de la ciudad antigua. Chaouen fue durante siglos una ciudad considerada sagrada, donde se prohibía la entrada a los extranjeros. Por esta razón se ha mantenido con pocas alteraciones toda su fisonomía medieval. Los cambios en la estructura urbana y poblacional de Chaouen son muy recientes. Tras el establecimiento del Protectorado Español de Marruecos, 1912, se produjo la presencia en Chaouen de personas occidentales. Cuando los españoles llegaron, la ciudad tenía una importante población judía sefardí que hablaba judeo-español. Durante la Guerra del Rif, Chaouen estuvo durante 2 años bajo control de la República del Rif, entre la retirada de Chaouen y el nuevo establecimiento español tras las campañas que siguieron al desembarco de Alhucemas. Durante la presencia española se estableció en la ciudad el grupo de fuerzas regulares indígenas Chaouen.
En el Plan de Ordenación Urbana de la ciudad de 1944 intervino Pedro Muguruza. De la promoción del turismo en Saguén con el reclamo de su importante patrimonio histórico es testimonio el Hotel Parador de Saguén, que sin embargo no pertenecía a la red de paradores de España. Fue en Saguén donde se produjo la ceremonia de traspaso de la soberanía de la región a Marruecos, arriándose la bandera española, en 1956. Como en otras ciudades que pertenecieron a España, gran parte de sus habitantes sabe hablar español. En la actualidad Saguén es un importante centro de turismo, lo que ha atraído a inmigrantes de otras zonas de Marruecos, principalmente del sur. Lugares de interés. Esta ciudad es considerada como una ciudad santa. La Medina. Plaza Hammam. Gran Mezquita. Alcazaba o Casba. Lavaderos. Antigua Mezquita. Hammam en el interior de la Medina. Antiguo Carabasar, caravanserai, ocupado actualmente por pequeñas tiendas y artesanos. Tiendas de alfombras de Saguén, de un estilo muy particular con degradados de color. Tiendas taller de artesanos de la madera, del hierro y del cuero. Las puertas de la parte antigua. Tetuán. En ocasiones conocida con el sobrenombre de La Paloma Blanca, es una ciudad del norte de Marruecos, ubicada en las proximidades del mar Mediterráneo, cerca de Tánger y de la ciudad española de Ceuta. Cuenta con alrededor de 380.787 habitantes, según el censo de 2014. Antigua capital del Protectorado Español de Marruecos. En la actualidad es residencia veraniega del monarca Mohamed VI. Es la ciudad de Marruecos con más rasgos andalusíes. Tetuán fue ocupado por los españoles el 19 de febrero de 1913. Entre 1913 y 1956, Tetuán fue la capital del Protectorado Español de Marruecos. Pocos días después de la ocupación, efectuase en el edificio del Consulado Español, en donde se haya instalado el general Alfau, una solemne reunión de moros a la que asistió el Bajá con 200 notables lujosamente vestidos y que iban, expresamente a felicitarles y a someterse. La ilustración artística, 10 de marzo de 1913. En este periodo se convierte en una ciudad moderna, experimentado un gran desarrollo económico y cultural al desarrollarse en ensanche de Tetuán, 1913 a 1956, de unas 30 hectáreas de extensión junto a la Medina para acoger a la población militar y civil española. El proyecto del ensanche se debe al arquitecto Carlos Ovilo Casteló y su plan de ordenación, 1943, al arquitecto Pedro Muguruza, y en él se encontraban los principales edificios de Tetuán como el ayuntamiento, juzgados, o centros educativos, en estilos historicista y neoherreriano, regionalista, neomudéjar, art déco y modernista. La influencia del protectorado ha seguido siendo importante incluso después de la independencia del país. De este periodo data la construcción del aeropuerto Sania Ramel, 1913,
Ateneo Científico y Literario Musulmán, 1916, Pasaje Benarroch, obra de Gómez Lezcura. El Centro Educativo de la Compañía de María, actualmente Instituto Español Nuestra Señora del Pilar. 1914, Delegación de Asuntos Indígenas, actual Escuela de Enfermería. Obra de Juan Talavera y Heredia, El Casino Español, 1920, Centro Médico. Archivo de la Delegación de Cultura, actual Oficina de Turismo, El Mercado obra de Casto. Fernández Show, el periódico La Gaceta de África, 1930, con firmas como la de Rodolfo Gil Benumella o Ruiz Orsatti, y el ferrocarril Ceuta-Tetuán, 1918. Se puede señalar además la pionera Escuela Alía, 1925, la primera escuela árabe islámica de enseñanza moderna del norte de Marruecos para la élite nacionalista marroquí. Tetuán llegó a contar con hasta 6 grandes acuartelamientos, entre los que se encontraban en la propia ciudad como los que se encontraban en los alrededores, como el cuartel de Infantería Gómez Jordana, 1915, actualmente cuartel S.R. Caina. El cuartel de regulares Tetuán número 1 conocido popularmente como la Alcazaba, o los cuarteles Sanjurjo, actualmente Colegio Español Jacinto Benavente. Durante la Guerra del Rif Tetuán, como sede del Alto Comisario de Marruecos, recibe el tránsito permanente de militares, miembros de la administración, responsables de diversas entidades y corresponsales de guerra. Muchos habitantes han conservado el castellano como segunda lengua, lo que se refleja en los rótulos de numerosas calles y comercios. El gobierno marroquí, sin embargo, ha visto esta diferencia respecto al resto del país, donde la segunda lengua es el francés, como un posible aliciente para las reivindicaciones autonomistas que siempre ha tenido el norte de Marruecos, por lo que ha hecho lo posible por erradicar el uso del castellano en la zona. En la actualidad, el idioma español es poco utilizado entre las personas jóvenes, algo más entre las de mediana edad y mucho entre las mayores. En ello influye también la afluencia de inmigrantes procedentes de otros lugares de Marruecos. Cabe también señalar la existencia de varios centros de enseñanza españoles en dicha ciudad: el Colegio Español Jacinto Benavente, de enseñanza primaria, el Instituto Español Nuestra Señora del Pilar, de enseñanza secundaria, y el Instituto Español Juan de la Cierva, de formación profesional. El Parque Nacional de Talas-Semtane se extiende sobre una dorsal calcárea en el Rif centro-occidental, en el norte de Marruecos, sobre una superficie de 58.000 hectáreas. Se trata de un territorio singular por la belleza excepcional de sus paisajes y por su gran biodiversidad. Se encuentra cerca de la ciudad de Chaouén. Presenta precipitaciones anuales que oscilan entre los 500 milímetros de los valles orientales hasta los más de 2.000 milímetros sobre las montañas más elevadas, abarcando los pisos bioclimáticos, termomediterráneo, mesomediterráneo, supramediterráneo y oromediterráneo. El parque contiene 747 especies vegetales diferentes, de las cuales 47 son endémicas de Marruecos, 27 son endemismos iberoafricanos y 9 son endemismos argelino-marroquíes. Las especies vegetales presentes pertenecen al bosque mediterráneo, y entre ellas se pueden destacar el pinsapo, el cedro del Atlas, el tejo, alcornoque, la encina, la tuya de Berbería o Araar, el boy balear, el acebuche, el labiérnago, el lentisco, el palmito, el madroños, así como 3 especies de pinos, el pino carrasco, el pino rodeno y el pino laricio y, en algunas zonas más húmedas, el loro y el laurel. Entre la fauna destaca la presencia del macaco de Berbería.
Escaparse a Chaowen y no hacer senderismo en Akshore es algo que, ni siquiera a mí, se me resiste. La entrada de hoy tratará de una de las actividades más recomendables para todos aquellos que pasen unos días en la Ciudad Azul. Empecemos pues. Situación. Akshore es una pequeña localidad, situada en la zona más baja del valle de Talembote, que a su vez forma parte del Gran Parque Nacional de Talassemtane. Como localidad no presenta apenas interés, pero las dos rutas que nacen en este pueblo y que a continuación describiré os permitirán pasar un día distinto y constatar la enorme riqueza geográfica que ofrece Marruecos. Está distanciado de Chaouen algo más de 30 kilómetros, 40 minutos aproximadamente. Si vais en taxi no debería cobraros más de 200 a 300 dirhams por el coche completo. Si decidís también contratar los servicios de un guía de montaña, podréis o bien consultarlo en el lugar donde os alojéis o directamente buscarlo en Akshore, costando entre 150 y 200 dirhams. ¿Es necesaria la ayuda de un guía? No estrictamente, siempre que seáis un grupo de viajeros más o menos resuelto y acostumbrados a este tipo de actividades. Pero si no es el caso, nunca viene mal algo de ayuda adicional, dado además lo económico que resulta. ¿Por qué ruta optar? Una vez hayáis dejado atrás la calle principal y el parking llegaréis a una presa. Es en ese momento donde deberéis formularos la siguiente pregunta: ¿qué ruta escoger, la del Puente de Dios, situada a la izquierda, o la de las cascadas, a la derecha? En el primer caso os moveréis paralelamente al río Farda, mientras que en el segundo la mayor parte del trayecto discurrirá a lo largo del río Kela. El macaco de Berbería, Macaca silvanus, también llamado mono de Gibraltar y mona rabona, es una especie de primate catarrino de la familia Cercopithecidae que se encuentra actualmente en algunas zonas reducidas de los montes Atlas del norte de África y en el Peñón de Gibraltar, en el sur de la península ibérica. Es el único otro primate aparte de los humanos que puede encontrarse actualmente en libertad en Europa, y el único miembro del género macaca que vive fuera de Asia. Descripción. Es un cuadrúpedo de escaso tamaño, nunca superior a los 75 centímetros de longitud y los 13 kilogramos de peso. El cuerpo está recubierto de pelo pardo amarillento, ligeramente grisáceo en algunos individuos. La cara, pies y manos son de color rosado, y la cola vestigial y poco apreciable a distancia. Los machos son mayores que las hembras. Para tomar una buena decisión, y que no me maldigáis el resto de mis días por dolores permanentes en partes de vuestro cuerpo que ni siquiera sabíais que existían, debéis saber que la segunda ruta resulta más agradecida visualmente, pero más complicada e irregular. Y la primera, aunque menos espectacular, es más constante y con una cuesta bastante más empinada. Teniendo en cuenta que la de las cascadas supone un trayecto de algo más de 2 horas y media de ida y otras tantas de vuelta, y que la otra se reduce a menos de la mitad, yo optaría, si solo pensáis hacer una, por la primera, pues la experiencia resulta más satisfactoria. Y solo en caso de que queráis completar las dos, comenzar por el Puente de Dios, ya que necesitaréis empezar con todas las fuerzas posibles para subir cuestas de forma continua. El Puente de Dios. Este itinerario también discurre en todo momento paralelo al río Farda. Sin embargo, la perspectiva será completamente distinta, al realizarse en su totalidad por la falda de una montaña, hasta llegar al conocido como Puente de Dios, una construcción natural fruto de la erosión de río, que conecta en sus más de 30 metros de altura un lado del cañón con el otro. Son, sin lugar a dudas, experiencias diferentes y complementarias. Y si en el primer caso no podréis evitar fijaros en los detalles, aquí las perspectivas que se os presentarán serán más generales.
对呀。